Hemos estado viendo a todos los hijos en la Biblia y todos le fallaron a Dios. Estudiamos a Adán, el hijo de Dios, que fue formado. Luego que se dejó formar de la tierra, sopló Dios y puso Espíritu Santo. Vimos a Abel, que vino a restaurar la honra de los padres que pecaron en el jardín del Edén. Y hemos estado viendo los hijos en la Biblia y la mayoría cometieron errores porque eran humanos. Y hoy vamos a estar hablando sobre lo que es Moisés, el hijo que es fiel a su padre. Y estamos hablando, es fiel a Dios. De Moisés, el día de ayer hablaba con unos hermanos y les decía: hay dos hombres de Dios que siempre me han motivado de tantos que hay en la Biblia después de Jesús. En el Antiguo Testamento es Moisés, pastorear más de 2,5 millones de gente en un desierto donde no había comida ni agua por 40 años, y 40 años pastoreando gente que se le rebelaba, se le oponía. La paciencia que ese hombre tenía. Y en el Nuevo Testamento, después de Jesús, igual es el apóstol Pablo. Me gusta el celo, el amor, la doctrina sana que predicaba. Pero hoy vamos a estudiar a Moisés, el hijo que es fiel a su padre, es decir, es fiel a Dios. Vivimos en un mundo donde no hay fidelidad. Soy fiel si me conviene. Soy fiel si veo que hay provecho de lo que voy a hacer. Y vivimos un mundo de tanta infidelidad, tanta traición. Vas donde el mecánico, si no es fiel, pues te puede ser el problema pequeño y te dice que hay que cambiar el motor al carro. Vas donde el abogado. Han habido tantos abogados, entre comillas, que han sido demandados porque prometen residencia, prometen legalización, y se dan cuenta de que pues no era así. Y hay tanta infidelidad en el matrimonio. Hombres siendo infieles a sus esposas, esposas siendo infieles a sus esposos, padres siendo infieles a los hijos, los abandonan. Y vivimos en un mundo de infidelidad. Y en medio de la infidelidad, el Señor encuentra a un hombre llamado Moisés, que cuando lo llama no estaba listo ni preparado para desempeñar una función de pastorear, de liberar a su pueblo de Egipto. Y el Señor habló cosas muy buenas de este hombre. No fue la gente que usted me diga: pastor, usted es bueno, pastor, usted es esto, que me diga cosas buenas. Bueno, está bien, pero ¿qué dicen en el cielo de mí? ¿Qué dice Dios, el que me conoce, el que conoce mi corazón, el que conoce cuando yo estoy solo, cuando ustedes no me ven? Es fácil cuando alguien te elogia y te dice: este sí es un hombre, este es un buen esposo, pero hay que preguntarle a ella. Este hombre es un buen padre. No, hay que preguntarle aquí al hijo de él, a los que no nos conocen. Y mira lo que dice el Señor de un hombre mortal en Números capítulo 12 verso 7. En ese capítulo se le están revelando el pueblo a Dios. Capítulo 12 de Números. Llegaron 12 espías que Moisés les había dado la confianza de que fueran a ver la tierra prometida antes de llegar allá. Y confió en estos 12 líderes. Dice la Biblia que era uno por cada de las 12 tribus de Israel. Eran los hombres de confianza. Eran hombres que Moisés había escogido entre los 70 varones que el Señor, una vez en depresión, Moisés le dice: agarra 70 varones y del espíritu que hay en ti voy a poner en los 70 varones, para que estos 70 varones hablen, piensen y hagan como tú dices, para que se puedan conectar y lleven contigo la carga. Él envía a 12, cada líder de cada
tribus de las tribus de Israel. Pero lamentablemente de los 12, 10 traían malas noticias. 10 venían hablando mal de la tierra que Dios había hablado bien de ella. Y de los 12 que mandó Moisés a ver cómo estaba la tierra, para decirle al pueblo, para que le trajeran buenas noticias, para animar a un pueblo que estaba desanimado. Y estos 12 que envió Moisés tuvo la confianza de mandarlos para que trajeran buenas noticias y alentaran y animaran a un pueblo que se venía quejando por todo el desierto y culpando a Moisés. Aquí en este capítulo 12 agarraron piedras después de que de los 12, 10 dicen: a la tierra donde fuimos es tierra de gigantes, es tierra con ciudades amuralladas, no podemos penetrarlas, no podemos conquistarlas. Ellos tienen un armamento sofisticado. Israel venía por el desierto sin armamento. Por ahí traían machetes, asadones, traían herramientas de agricultura, de trabajo, pero no tenían herramienta porque venían como peregrinos en el desierto. Y Moisés depositó la confianza en estos 12, pero de los 12, 10 traen malas noticias y comienzan a decir: la tierra sí es buena, como dice, pero son gigantes. Nosotros parecíamos langostas, parecíamos chapulines delante de ellos. Nos van a comer a nosotros. Y está Josué y Caleb, otros 2 de los 12 que fueron. Pero escucha esto: siempre el que habla no tiene fruto, siempre el que va a hablar mal no tiene evidencia. Entonces dice la Biblia que cuando estos 10 hablaron, el pueblo agarró piedras y se fueron en contra de su pastor Moisés, en contra del sacerdote, el hermano de Moisés, Aarón, y en contra de María, y quisieron matar a Moisés y al sacerdote por culpa de los 10 líderes que Dios le había dado confianza a través de Moisés. Fueron 12 seleccionados por Moisés. Fueron 12 que Moisés dijo: yo confío en esos, mas no sabía que 10 no estaban con Moisés. No hay cosa que le haga más daño a la iglesia. Es un líder que el pastor le dio confianza y termina traicionando al pastor. Y comienzan a agarrar piedras. Escucha, porque aquí hay una revelación poderosa. Y le dijeron: ¿para qué nos sacaste de Egipto? Mejor nos fuera haberle servido a los egipcios. Mira qué gente tan ruina cuando están amargados, cuando se les mete el diablo. ¿Acaso estaba mejor Egipto? Violaban a sus hijas, violaban a sus esposas, los ponían a trabajar de sol a sol sin salario los 7 días de la semana. Construyeron las ciudades, las pirámides, ellos las construyeron. Construyeron las ciudades más importantes de Egipto. Y estos iban renegando, diciendo: mejor nos fuera servir a los egipcios. Y eso le dolió a Dios en el corazón. Eso está como que tú digas: mejor estaba allá en el mundo, mejor era servirle al diablo que servirle a Dios. Algo parecido que tú dijeras ahora. Hay pueblo igual que estos, diciendo: mejor me iba allá cuando no le servía a Dios. El mejor de allá, escucha, el más arruinado en la iglesia está mucho mejor que el que se sienta mejor en el mundo, porque usted tiene la esperanza de la tierra prometida. Y luego viene la segunda: designemos un capitán, quitémosle el cargo a este pastor y designemos un capitán y devolvámonos a Egipto. Entonces, ¿qué es lo que le toca que hacer a Dios? Sentado en su trono, recibiendo adoración y alabanza.
Le toca que decir: sigan tocando ustedes aquí, sigan alabando. Yo voy a bajar a arreglar un problema allá abajo. Yo quisiera que tú leyeras el capítulo 2 en tu casa. Si te interesa tu alma y si te interesa tu salvación, y no solamente la tuya, la de tus hijos, porque en la revuelta van los hijos. En la revuelta van los hijos, entre las patas van los hijos. Y comenzaron a hablar mal. Y el Señor dice: tengo que hacer algo. Tengo que bajar. Y tengo que decirle a este pueblo rebelde que han comenzado a quejarse desde allá de Egipto. Comienzan a quejarse y es una quejadera. ¿Sabes qué dice el capítulo 12? Dice a Moisés: quítate de en medio de ellos, los voy a destruir a todos, los voy a matar. No te me interpongas, no me interceda, hazte un lado. Y Moisés diciéndole: Señor, son rebeldes. ¿Qué va a decir la gente que los sacaste de Egipto y no pudiste meterlo a la tierra prometida? Señor, por favor, no los mate. Y por intercesión del pastor Moisés, Dios no los mató en esa rebelión. Diez líderes envenenaron a toda la iglesia, a toda la congregación. Y el Señor tiene que bajar a arreglar ese problema. Y le dijo: te voy a hacer caso, no voy a matar al pueblo, pero sí voy a matar a los revoltosos. Y mató a los revoltosos, a los que sembraron la cizaña. Dijo: y a este pueblo en el día del juicio lo voy a castigar. Porque intercediste por ellos. Ahorita no lo voy a hacer, pero en el día del juicio me la van a pagar. Y esos están esperando el juicio del gran trono blanco para pagar lo que hicieron unos años atrás. Escuche esto. Escuche esto. Dios dijo a través de la hermana Lupita: sean fiel. Ella no sabía de lo que yo iba a predicar. La Biblia dice en 2 Timoteo 2:12: esto manda y encarga a hombres fieles. Una esposa quiere un hombre fiel. Un esposo quiere una esposa fiel. Porque si no es fiel, es infiel y le va a ser infiel. Los hijos quieren un padre y una madre fiel, que no los abandonen. Quieren vivir en un hogar completo. Yo, cuando voy con el carro arruinado, yo quiero que el mecánico sea fiel, no sinvergüenza. Todos queremos fidelidad, pero a la hora que nos piden fidelidad, no la encuentran en nosotros. Y el Señor dice: no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. ¿Qué le toca que hacer al Señor? Bajar y decirles: ustedes creen que el pastor es un infiel, ustedes creen que el pastor es esto y lo otro. Porque ¿sabes qué le decían, hijo? Le decían: Moisés, ¿para qué nos sacaste de Egipto? Para que nuestros hijos y nosotros muramos en este desierto. Hermano, hermana, si nos vamos a Éxodo 13, Moisés no quería ir. Moisés no quería el pastorado, porque Moisés sabía lo que era lidiar con gente. No estoy hablando amargado ni quejándome. Estoy predicando la verdad de la palabra. Trabajar con gente es difícil. La murmuración, la queja, la difamación, el chisme. El pastor necesita apoyo, y en lugar de darle apoyo, lo contrario. Y el Señor dice: no hay otro fiel como Moisés en mi casa, en mi pueblo. Dios tiene que llegar. No era la primera vez. No era la primera vez de que el Señor tenía que llegar a arreglar problemas. ¿Sabes por qué duraron 40 años en el desierto? No porque Dios lo tenía planeado de esa manera. No eran ni 3 meses, mi hijo, de Egipto a la tierra prometida, pero por esta que no tiene hueso. ¿Dónde están las banderas y los panderos para que alaben a Dios? ¿O se sienten regañados? El desierto no era lugar para morir. Ahí murieron 500,998 hombres de 20 años para arriba, que ya
estaban listos para la guerra y solamente 2 entraron, que fue Josué y Caleb. Y en este capítulo 12 dice: pero no así a mi siervo Josué y Caleb, que en ellos hubo otro espíritu, hubo otra actitud, hubo fidelidad, hubo más que fidelidad, hubo lealtad. Necesitamos gente leal en la iglesia. El fiel puede ser fiel mientras el barco no esté en la tormenta. ¿Te acuerdas cuando a Pablo le iban para Roma? Y se desencadenó una tormenta y el barco comenzó a hacerse pedazos literalmente. Y habían unos marineros, los asistentes del barco, que ayudaban al mero al capitán, que hacían como que estaban haciendo algo y lo que querían era zafarse y agarrar las balsas para ir huyendo. Y Pablo le dice: Julio, al centurión de los soldados: Julio, si los marineros se escapan, nadie se va a salvar. Aquellos quieren huir. Pero manda a estos marineros en un crucero. Mandalos, que tenga piscina, o ese que hasta tiene un mall ahí. No sé si lo han visto. Mandalos ahí, vas a ver, hasta con gafas oscuras. Subirlos en el barco de Pablo, que se está haciendo pedazos. Sí, es que nadie se divorcia, en ningún matrimonio se divorcia cuando los dos solo cuando están agarrados del pelo. Ningún hijo se quiere ir de la casa mientras los padres le toleran todo en la casa. Todo es de que las cosas no anden bien. Pero el que es fiel, el que es leal, venga lo que venga, llueve, relampaguee, truene, es fiel. Dios está buscando un hijo fiel. ¿Por qué no somos fieles? Si a nosotros nos gusta que nos sean fiel, no nos gusta que nos traicionen. ¿Por qué traicionamos nosotros? No nos gusta que nos abandonen. ¿Por qué abandonamos nosotros? Y este hijo aquí está mostrando algo. Mire, lea el capítulo 2 en su casa. Es que no hay tiempo, está muy largo. Si yo me pongo ahí, le predico todo el año. Alguien puede decir: ¿y a mí qué me importa la vida de esos israelitas en el desierto? Lee 1 Corintios 10. Pablo le menciona a la iglesia, dice: nuestros padres en el desierto se rebelaron contra Dios y Moisés, y Dios los castigó. Dice: en un día mató 73,000. En otra ocasión dice: mató 20 y pico mil. Y dice: y no seamos como ellos. Eso tiene que ver con nosotros, la iglesia. Dice: porque si ellos no escaparon, tampoco nosotros. Porque si a ellos no los perdonaron, tampoco a nosotros. Vengo no contra usted, vengo contra ese espíritu de amargura, de queja, de murmuración, de chisme dentro de la iglesia de Cristo. Eso divide, eso arruina, eso aleja la bendición de Dios. ¿Qué le toca que hacer el Señor entonces? Bueno, ahora lo voy a traer 40. De aquí salió el castigo. De aquí salió el castigo. Dijo: 40 días fueron ellos anduvieron en esa gira que les mandaste. Ahora les voy a dar 1 año por cada día que se quejaron. Les voy a dar 40 años de castigo hasta que yo mate a todos los que se rebelaron. Y ninguno de estos que han murmurado hoy, en el capítulo 12, ninguno de estos van a entrar a la tierra prometida, porque hablaron mal. Hablar mal de la tierra prometida es hablar mal de Dios, porque Dios es el que promete. Ahora, ¿cuál es tu tierra prometida ahora? Es el cielo. ¿Cuál es tu desierto? Ahorita estás en el desierto, ni cuenta te has dado. Esta vida, desde que te convertiste a Dios hasta que te mueras en Cristo o venga Cristo, ese va a ser tu desierto. Y antes de que te bautizaras, era tu Egipto. Tu Egipto era el mundo. Ya no somos del mundo. Tu desierto estás ahorita,
Pero el desierto no es lugar para morir. En el desierto Dios quería limpiar. En el desierto Dios quería formar, quería procesar a su pueblo. ¿Para qué, pastor? Para que el desierto le quitara lo de Egipto, lo del mundo, y pudieran disfrutar la tierra prometida. Egipto, el desierto y la tierra prometida. El mundo, tu servicio en la iglesia y el cielo. Es lo mismo. Es lo mismo. Pero imagínate, hijo, sacan más. Dicen que está entre 2.5 millones y 4.5 millones los que sacó Moisés. Dios a través de Moisés. Era un gentil que trae ahí. Pero solo entran 2. Solo 2 entraron. Los otros se fueron, los otros fueron muertos. ¿Cuántas iglesias menciona la Biblia en Apocalipsis 2 y 3? 7. Están en Turquía ahorita. Pero nomás los pilares. ¿Dónde están esas iglesias que se construyeron? Ahora la religión que predomina ahí no es el cristianismo, el islam, musulmanes. El diablo es cuestión de tiempo para hacer que un cristiano sacarlo de la iglesia. Es cuestión de tiempo para apagar al Espíritu Santo. Él sabe cómo hacerlo. Él sabe que a Dios no le gusta la gente que se le revela. No le gusta la gente que murmura, que se queja, que no valora lo que Dios les está dando. Ellos menospreciaron la tierra prometida cuando Dios les decía: tierra que fluye leche y miel, tierra donde no van a comer el pan con escasez. Estoy recitando de Deuteronomios 8. Tierra donde cuyas aguas la tierra bebe sus aguas. Tierra que fluye leche y miel. Van a cosechar lo que no plantaron. Van a habitar casas que ustedes no construyeron. Yo los voy a sacar a ellos y las propiedades de ellos van a pasar para ustedes. Y aún así, quiero entrar en las notas. Este es nomás para que tenga una idea de qué se trata esto. En el capítulo 1 te dice por qué el pueblo iba así, de Éxodo. Dice Éxodo capítulo 1: y los egipcios amargaron con dura servidumbre a los hijos de Israel. Diga conmigo: amargura. Ok. En Efesios 4, el Espíritu Santo, inspirando a Pablo, dice: quítese pues de vosotros toda amargura. La amargura es una herida podrida por una ofensa que te hicieron, por algo que tú te sentiste lastimado, lastimada, y no la curamos con el perdón y se nos pudrió. Y la amargura, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo en Efesios 4, dice: quítense pues de vosotros toda amargura. Y luego dice: ira, enojo. Ese es el fruto de la amargura. Dice: maledicencias, maldiciones, malas palabras. Maldita la hora en que me casé contigo. Y luego dice: y toda malicia. Ahí está. Quítense de vosotros toda amargura. ¿Cuál es el fruto de la amargura? Enojo, ira, gritería, maledicencia, maldiciones y toda malicia. ¿Sabes qué es malicia? Es una maquinación. No me diste la tarjeta cuando te pedí que me llevaras a comprar al mall, y luego quiere ahí en la noche cenar y vos lo mandás al sofá tomando venganza. Esa es una malicia, pero tiene que acercarse. Me va a pedir algo, ya tengo. Y como ahora ya no hay libro de notas, ahora ya está el smartphone, te vas a las notas, tal fecha. Malicia es cuando vos estás haciendo algo, una venganza, pero bien planeada, que hasta la novela de Televisa te queda corta. Fueras tremenda escritora de novelas, bien maquinado. Eso es malicia, es una maldad, hacerle un daño a alguien, pero premeditado, bien elaborado, para que sienta lo que yo siento.
Así va el pueblo de Israel en Éxodo capítulo 1. Dijo el diablo: van a ser redimidos, pero no liberados por dentro. Redención es quitar a alguien de aquí en calidad de esclavo y pasarlo aquí en calidad de libre. Sí, los libertaron de aquí, pero dijo el diablo: yo me voy a encargar, porque los corazones de ellos van lastimados. Ellos traen coraje contra Dios, porque aquí se les violó a sus hijas, se les violó a sus esposas, y la historia dice que delante de los padres violaban a los hijos para hacerse más vil los egipcios en contra de ellos. No tenían derechos, no vivían entre todo Egipto. Les dieron una sola ciudad de Gosén para tenerlos marginados, para tenerlos controlados, y ellos preferían ver a sus hijas mancilladas, preferían trabajar para Faraón, siendo un ser cruel y sanguinario, que el Dios todopoderoso, que el Dios amoroso, que el Dios benévolo, que te estoy hablando de nuestro Dios. Poneme el estudio. No así mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Fiel es la persona que es firme y constante en sus afectos. Está el mismo cariño, ideas, obligaciones, y cumple con sus compromisos hacia alguien o algo. Ese alguien en este caso sería tu pastor o la iglesia. Leal, seguro, digno de confianza, exacto, preciso. ¿Te acuerdas cuando el pastor Daniel Baldi predicó de que hay que ser precisos? Yo no estuve, pero ahí lo vi. Estuvo tremendo ese mensaje. Después de que José rescató a su familia de la hambruna, lo predicaba días atrás, el viernes, y los situó en la tierra de Gosén, en Egipto. El pueblo de Dios vivió en paz durante varias generaciones, hasta que subió al poder un faraón. Dice la Biblia en Éxodo 1 que no conocía quién era José. ¿Te das cuenta cómo es el diablo? Ahorita el pueblo de Israel en Egipto, en tierra, dice el diablo que me pertenece a mí, porque los egipcios han sido idólatras y todo eso, le sirven al diablo. Entonces, ¿cómo el pueblo de Israel reina, está bendecido dentro de mi terreno? Te lo voy a poner de esta manera. Está como que vos hayas sido el mero de la empresa, no el dueño, pero y ganabas 80 la hora, pero porque no hiciste bien tu trabajo te bajan a peón a 22 la hora y se lo dan a George, y vos te quedas trabajando ahí. Cuando vos miras a George ganando 80 y el puesto tuyo, no tenés a Cristo en tu, y aunque lo tuvieras, creo que te dieran ñañaras. Y luego comenzás a comerte las uñas vos ganando 20 la hora, y aquel, mira, en el trocón, vos la entregaste, ripo te cayó y este la agarró. ¿Qué sentirías vos? ¿Por qué Saúl persigue a David? Porque se dio cuenta que lo ungieron en lugar de él y se ensañó 13 años y lo quiso matar. ¿Por qué el diablo te ataca? Porque vos vas para donde él vivía. No, es que él no vivía en el infierno, él vivía en el cielo, era un querubín. Él desobedeció allá y el Señor lo tira. Entonces se trajo la tercera parte y dijo: Dios, esa tercera parte de ángeles necesito mexicanos, guatemaltecos, salvadoreños que vengan a llenar ese lugar. Ese es el coraje que te trae el diablo, porque tú vas para donde él estaba. Mira lo que dice, ahí está Éxodo, lo que te decía. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: he aquí el pueblo de los hijos de Israel. Diga conmigo: hijos.
Nota lo que está diciendo el diablo a través de la boca de los egipcios. No dijo de los bastardos de Israel ni de los huérfanos de Israel. Cuando estaba diciendo los hijos de Israel, está diciendo él tiene un padre en el cielo. Él tiene un padre que lo bendice. El mismo diablo reconoció la identidad del pueblo de Dios. Pero como iban en el desierto los hijos de Dios, actuando como que fueran hijos del diablo, quejándose, murmurándose, rebelándose en contra de Dios, en contra del pastor, menospreciando la bendición del Padre. Estoy predicando esto porque Dios espera de los hijos que sean fieles. De lo contrario, la persona se convierte en bastardo. Porque si el diablo opera y lo que el diablo da es espíritu de bastardo, y el bastardo no tiene bendición. No tiene. A veces nos preguntamos, ¿por qué me va mal? ¿Por qué no soy exitoso? ¿Por qué hago esto? Y luego a lo mejor Dios no quiere que estés bendecido. ¿Cómo que Dios no quiere verte bendecido? ¿Ah? ¿Vos querés a tu hijo abajo de un puente pidiendo dinero, 3 meses sin bañarse, con el pelo como que chicle trae? Así lo querés ver a tus hijos. Entonces vos, si siendo malo le querés dar buenas dádivas a tus hijos, cuanto más vuestro Padre celestial. Aquí hay una gran revelación. No dijeron los rebeldes, los bastardos, no dijeron, ni los huérfanos. Los hijos de Israel, los que tienen paternidad, los que tienen cobertura, los que tienen identidad, los que tienen la bendición de Dios. No lo está diciendo Dios, no lo está diciendo ningún ángel de Dios. El mismo Faraón está diciendo los hijos de Israel. ¿Qué dice el diablo? Es mayor y más fuerte que nosotros. Vos le tenés miedo al diablo y el diablo te tiene miedo. Ahí están los dos miedosos. Le entró un miedo al diablo porque estos son hijos, no son bastardos. Nota, son más fuertes y mayor en número. Y fuerte no significa de fuerza, sino que comenzaron a ser prosperados y bendecidos. Fuerte ahí significa que tenían dinero porque eran hijos. Eso es lo que se le está enseñando a usted aquí. Si yo le pregunto cuántos hijos de aquí, todos me van a levantar la mano, pero no todos son hijos. El hijo es obediente, porque el pródigo dejó, aunque seguía siendo hijo, activó en él orfandad y por eso le fue mal allá. Perdió toda la herencia del papá y dijo: en la casa de mi padre hay abundancia de pan y yo aquí perezco. Escucha lo que dice: en la casa de mi padre. Pero cuando vivía en la casa con su padre, no lo miraba como padre, sino como un tormento, como un castigo. Llegaste tarde anoche, de andar saliendo con aquel, y mira que esto y lo otro. Ya tendiste la cama, bota la basura, ayúdame a barrer, anda a ver las vacas cómo están, cómo friega, cómo molesta. Ahora ya sí es mi papá. Afuera de la casa ya es el papá. Y comienza el hijo, va: esto está duro estar comiendo, mucha pura comida recalentada. Burritos Doña Ramona, 3 minutos en el microwave. Cuando mi mamá cocina tan rico. Y luego vos te casás con una gringa, pero tu mamá no es gringa. Hace baleadas, hace catrachas. Y te voy a decir, cuando vi el arrocito y yo traía un hambre de vaca porque no había comido en todo el día, dije: ay Dios mío. Y le dije: ¿dónde está el pollo o la carne? Cuando voy probando esos 3 platos, si viste que le decía así, me lo succionaba. 3 platos me volé. Vos, qué cabezón ese loco que te abandonó. Trastornado, me imagino que es lo que andar comiendo allá afuera ahorita. Y le dije: vos, ¿y esto dónde lo compraste? Me dijo: no, mi mamá lo hizo.
una ensalada, dijo, y un arroz. 3 platos me comí. No sé dónde entró, pero me los comí. Pero que entró, entró. Ahora esta se casa con una gringa que no cocina. Sopa Maruchan, con flakes con leche, Cheerios. ¿Cuál otro? Y el que vos te comes, hamburguesas, McDonald's. Y lo más perro que te tengo, rebajar. ¿Y cómo? ¿Y no te manda a comer al McDonald's, pues vos? Entonces el hijo allá sí dijo: mi padre tiene abundancia de pan. Reconoció que aunque hay reglas, era por el bien del hijo pródigo. Hay hijos que son pródigos no porque el padre los abandonó, sino porque ellos no quieren la autoridad. Y cuando a usted no le gusta la autoridad, hay un espíritu de orfandad, se activa. ¡Qué silencio! Dios había comenzado a bendecir a su pueblo, por lo que los egipcios tuvieron miedo. Este faraón esclavizó al pueblo, utilizándolos para sus proyectos de construcción. La primera orden de faraón fue darle muerte a todos los hijos varones. Maten a todos los hijos varones, solo dejen las mujeres. Y en esa orden de faraón nace Moisés. ¿Cuál fue la orden del diablo a través de faraón? Maten a todos los varones. Mira los varones en todas las iglesias como son. Aquí, gracias a Dios, aquí son más. Una vez le dije a un pastor, un evangelista, usted lo conoce. Le dije: hermano, lo quiero invitar a un culto poderoso, a un retiro de 3 días con varones. Ay, pastor, me dijo, a ver cómo le hago. Es que es difícil ministrar a los hombres. Ese evangelista conoce muchas iglesias. Es que el hombre está así, mira. Párate aquí vos. ¿No has ido vos con tu esposo a querer comprar un carro al dealer? ¿Usted trabaja? Sí. ¿Cuántos años? 10 años ahí. ¿Y usted cuántos hijos tiene? Qué bonitas se mirarían los niños ahí en el carro. Y luego nomás amarraron aquí el que va a pagar y luego te agarran a vos. Es recomendable que usted no vaya con el marido a un dealer a comprar carro. Y comienza: qué bonito se va a ver. ¿Cuántos hijos dice que tiene? 6. Mire qué bueno. Usted no ocupa el que él quiere, el deportivo antisuegra. Usted ocupa. La ven. Y con parrilla para echar las maletas arriba porque no van a caber adentro. La agarran a ella. Y mira, amorcito, sí, ya nos merecemos algo. Mira que como tú es el carro y nos deja tirado. Acordate 3 veces en un mes la grúa. ¿De qué te reís vos? ¿Ya? Y el hombre no cuesta. Por eso van a haber siempre más mujeres que hombres en una iglesia. Porque el hombre siempre ahí y la mujer no. Ajá, sí. ¿Por qué crees? Hasta el diablo conoce eso. Si no fue con Adán, fue con la mujer. Que la canción, bueno. Él dijo: a este no lo convenzo, pero ya sé a quién voy a convencer. Mira qué bonito, se ve bueno. Y el hombre dice: si se ve bueno, pues me dijeron que no coma, porque voy a morir. Usó la razón. La mujer usa cuando llega a la iglesia y la que me odia me vea en el carro, ahí está con lentes, voy a agarrar oscuros y con el codo aquí. Y un musicón ahí para que tunga, 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 tunga. Vengan a verlo, vengan a verlo. ¿Quiénes son los que chillan en una boda?
Van pasando ahí hasta que el montón de, no sé si están llorando porque no les ha caído nada. O no sé. Y luego llega, ¿cómo me alegro por ti? Mentira, si no le ha caído nada no se alegra. Porque a este y a mí no me ha caído nada. Pero bueno. La primera orden del faraón fue darle muerte a todos los hijos varones. Dice en Éxodo 1:22, entonces faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. Desde niño nos trabajó el diablo. Desde niño hizo que el papá abandonara. Desde niño y niña hizo que alguien la abusara y la violara. Porque comienza desde pequeño a trabajar. Porque cuando adulto le va a pertenecer a él. Pero si alguien aquí fue tocada, abusada, violada, abandonado, abandonada, aquí está el Padre de las luces. Aquí está el que da paternidad. Aquí está. Aquí está, aquí está. Aquí está. Mira qué orden tan diabólica y macabra. Maten a los hijos. ¿Por qué? Porque el que trae los hijos y la semilla es el hombre. La mujer solo concibe. Si mataran a todos los hombres del mundo y solo quedan las mujeres, y esos famosos bancos que han abierto donde congelan, los destruyera Dios, en 100 años, ¿dónde estamos? Porque los hijos los traemos nosotros. Al que el diablo quiere es a tu hombre, es a tu marido. Es la imagen de Dios, la representación de Dios. Porque si se va la cabeza, lo demás. Los hijos no tan fácil le hacen caso a la mamá. Pero cuando papá llega, mi hijo, como cuando el gato está en la casa, ni un ratón si había sale. Todos bien guardados. De ahí salió la frase: cuando el gato está en casa, los ratones se esconden. Y cuando el gato se va, hacen fiesta los ratones. Y esa es la realidad. Y dio la orden. Ahora, no era la primera vez. En tiempos de Jesús dieron también la orden que los niños menores de 2 años fueran a las casas y fueran asesinados porque dijeron: un rey ha nacido. El diablo siempre se ha ensañado con los niños, con los chiquitos. Por eso las caricaturas diabólicas, para educarlos de allá en la tableta, en la red, en esas caricaturas. Lo que usted dice que esos inocentes están siendo formados. Comienza a trabajarlos desde niño, desde niña. Y no es que uno sea exagerado, lo que pasa es que Dios ya nos reveló cómo el diablo trabaja. Usted sabe todo lo que se mueve en las escuelas públicas, las enseñanzas que se le están dando ahí, porque ahí es donde se les forma. Y dio la orden. Así vivían allá, mira, en Egipto. Y la película que vos has visto de Moisés no es nada como los trataban. Los trataban tan mal que les amargaron la vida. Y creemos que en 430 años que estuvieron ahí de esclavos, no decían: Dios ayúdanos, Dios ayúdanos. ¿Hasta cuándo? Me violaron a la esposa delante de mí, me violaron a mis 2 hijas delante de mí. Señor, ¿hasta cuándo? Si tú tienes el poder, ¿por qué permites todo esto? Por eso iban amargados los 40 años en el desierto contra Dios. Toda rebelión hacia Dios, hacia el pastor y hacia toda autoridad en la casa, en la escuela, en el gobierno, sencillamente es amargura, es molestia. Lucifer, ahora el diablo, Satanás, que el Señor lo reprenda. Él no era así, Dios no hizo al diablo. Él era un querubín. Ezequiel 28, Isaías 14. Él no era malo. En Ezequiel 28 dice: hasta que se halló en ti maldad. Estaba inconforme con su autoridad, estaba inconforme con Dios.
Y dijo: yo también voy a poner mi trono a los lados del norte y me sentaré y seré semejante al Altísimo. Mira, mira qué soberbio, qué altivo este. Y como no falta un roto para otro descosido, la tercera parte de los ángeles también estaban inconformes con Dios. Así que no es cosa mala si hay un inconforme aquí conmigo. El diablo ya tenía la inconformidad. Y para que engañara a la tercera parte de los ángeles, estaban igual que él. Porque si vos no estás inconforme con tu pastor y con la iglesia, y alguien te dice: vámonos de la iglesia, vos no lo vas a seguir. Aquí me trajo Dios, aquí nací, aquí me plantó y aquí voy a fructificar. Pero estaba inconforme y agarró a la tercera parte de ángeles inconformes y lo siguieron. Ahora son demonios, se le llaman ángeles caídos. Se volvieron malos, son los que nos atacan, son los que nos quieren atormentar y son los que nos quieren llevar al infierno. Y aquí nosotros necesitamos ser fiel. Dice el Señor en Apocalipsis 3: sé fiel hasta la muerte. Sé fiel. Y luego dice en Mateo 24: el que persevere hasta el fin, este será salvo. La fidelidad la pide Dios en la Biblia. Y está poniendo a Moisés como un hombre fiel en toda su casa. Moisés es el hijo fiel, pero al igual que José tuvo que pasar por un proceso. Diga conmigo: proceso. Moisés nace siendo esclavo. Este es el primer proceso en su vida. Su madre se ve en la necesidad de ser salvo. Aparte de eso, era huérfano de padre, se murió su papá. Lo coloca en una canasta y lo pone en el río Nilo. El río Nilo estaba contaminado de lagartos. Por eso tiraban a los niños ahí, se los tiraban a los lagartos. La canasta fue encontrada por la hija de Faraón, la cual lo adopta como su hijo, lo cría, educa en el palacio del faraón. Milagrosamente dice: búsqueme una mujer hebrea. Y ahí estaba María o Miriam, la hermana de Moisés. Y dijo: yo conozco una mujer hebrea que puede cuidar del niño. Y fue a traer a su mamá. Y me imagino que cuando estaban allá en el palacio criando al hijo adoptado Moisés, que significa sacado de las aguas o salvado de las aguas, me imagino que le decía: mira, mi hijo, ese pajarraco con cuerpo de hombre, el Dios de las tinieblas de los egipcios, ese no es nuestro Dios. Tampoco el piojo, tampoco porque de las 10 plagas eran 10 dioses que Dios castigó. El Dios de las tinieblas, bueno, ustedes adoran al Dios de las tinieblas, pues díganles que quiten las tinieblas a ver si puede. Le dio un tochazo el Señor en la boca. Ahora adoraban al piojo y les mandó piojo. Dígale al Dios piojo que les quite los piojos. No pudieron. Adoraban la rana, entonces les mandó rana. Dígale a su Dios rana que los quite. No pudieron, porque Dios les dio una gran lección. Cada plaga era una deidad, era un ídolo, era un Dios de los egipcios. Dios demostrando: Faraón, tú no eres Dios, esos muñecos no son dioses. Aquí está el Dios todopoderoso, el Dios de los israelitas, el Dios de los hebreos. Alguien alabe la gloria de Dios y tráigame agua, por favor. Ya tienen 2 semanas que no me traen agua. ¿Cómo la ves? Dice la Biblia que cuando le dieron las órdenes a las parteras egipcias: maten a los varones, dejen vivas a las niñas. Dice la Biblia que las parteras egipcias tuvieron temor de Dios. Y cuando nacía un niño varón, le decían: escóndelo, esconde tu nieto, escóndelo. Y cuando llegaban allá, le decía: oyes, ¿por qué hay niños varones? Es que estas mujeres hebreas son robustas. Estas no son como las egipcias. Ahí está la Biblia, la que vos no lees. Y dice: estas antes del tiempo paren. Y no nos da ni tiempo son tremendas esas mujeres, hijas de Dios, para formar el equipo de básquetbol y de fútbol. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús.
Al crecer, Moisés comenzó a identificarse con el sufrimiento de su pueblo. Comenzó a ver, porque él sabía que no era egipcio. Moisés mata a un egipcio por proteger a un esclavo hebreo. Cuando se da cuenta que su crimen es conocido, huye al desierto a Madián. Y dice la Biblia ahí en Éxodo 2:14, y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? Le está diciendo un mismo hebreo israelita, lo está golpeando. Un egipcio llega a defenderlo y mata al egipcio. Lo está defendiendo, mi hijo. Y su compatriota, su hermano, su sangre, su raza dice: ¿y a vos quién te puso de jefe sobre mí? ¿Sabes por qué le dijeron: tú no vas a reinar sobre nosotros, no vas a ser jefe? Porque otra vez estaba riñendo dos hermanos israelitas. Y llegó a Moisés diciéndole: ¿por qué pelean ustedes si son hermanos? Y ahí fue donde le dijeron: ¿y a ti quién te ha puesto como juez de nosotros? ¿Vas a reinar sobre nosotros? Y dijo Moisés: con esta gente no se puede. Lo último que quiero hacer es ser pastor. Y se fue. Se fue yendo, porque le dijo el hebreo: o me quieres matar a mí también como mataste al egipcio. Ups, se descubrió esto. Y sale huyendo y se va. ¿Sabes por qué no quería Moisés en el capítulo 3 de Éxodo aceptar el llamado de Dios? Le dijo: el pueblo no me creerá. ¿Por qué? Porque hace 40 años quise arreglar un problema y me mandaron por allá. ¿Por qué te molestas? Pues cuando se te está reprendiendo con la palabra, ¿no es por tu bien, pues? Mira cómo llegaste a la iglesia por andar haciendo lo que te da la gana. Y quieres estar aquí haciendo lo que te da la gana y que te vaya bien. Así no es. Moisés no quería por eso, porque lo rechazaron 40 años atrás. Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. En la tierra de Madián intervienen para defender a las hijas de Jetro también. Llegaron unos ahí al pozo y estaban maltratando a las hijas. Y ahí es que te voy a decir algo, hijo. No importa por dónde agarras, cuando tenemos el llamado, allá se metió a defender. Y eso es lo que hace un pastor. Dice Éxodo 2, 16, 17: y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de ahí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio a beber a sus ovejas. Tenía buen corazón, pero estaba dañado. En agradecimiento, Jetro le dio a su hija Séfora por mujer. Moisés vive en ese lugar por cerca de 40 años. Llega a los 40 y vive 40, tiene 80. Y Moisés convino en morar con aquel varón, y él dio su hija Séfora por mujer a Moisés. Bueno, Moisés se encuentra con Dios en la zarza ardiente. Allá Dios lo llamó para salvar a su pueblo. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Éxodo 3:12. A los 80 años lo llama Dios. Mirar es una acción activa y voluntaria de dirigir la vista con atención, mientras que ver es una acción pasiva o perceptiva que ocurre al tener los ojos abiertos. Mirar implica examinar detalles, y ver significa simplemente percibir imágenes visuales de forma general. A pesar de su excusa inicial, decide obedecer a Dios. Le puso 5 excusas. ¿Quién soy yo? Me van a preguntar por tu nombre. No me van a creer cuando yo vaya. Soy torpe para hablar. Manda a otro. 5 excusas le puso. Decide obedecer a Dios, quien envía a su hermano Aarón junto con él. Moisés vuelve a Egipto con Aarón para exigirle a Faraón que deje ir a su pueblo, el cual se niega. Dios envía sobre el pueblo y la tierra 10 plagas. La última fue la matanza de los primogénitos. Entonces Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón y dile: Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Por eso está usted aquí ahora. Dije, por eso está usted aquí ahora, para que le sirva a Dios. Dios ya no quiere ver a su pueblo sirviéndole al mundo, al diablo y al pecado. Por eso te escogió Dios.
Moisés libera a su pueblo, los lleva a las orillas del Mar Rojo, donde Dios hizo el milagro de salvarlos, dividiendo las aguas. Los hebreos pasaron al otro lado, mientras que el ejército egipcio se ahogaba. Y extendió Moisés su mano sobre el mar e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Ahora comienza Moisés, ya con el pueblo liberado, a hacer maravillas Dios a través de él. Moisés recibe la ley de Dios en el monte Sinaí. Allá Dios estableció el antiguo pacto entre él y recién formada nación de Israel. Quiero decirle esto antes de continuar. Dios los libera de las leyes, del yugo, del gobierno de Egipto, pero no los dejó sin gobierno, no los dejó sin ley. Ahora en el monte Sinaí les comienza a dar leyes. Escuche lo que le voy a decir. A la gente le gustan a la iglesia le gustan las promesas. Dios te va a bendecir, Dios te va a sanar, Dios te va a ayudar, Dios te va a levantar. Se gozan, pero no quieren las leyes de Dios, porque la ley es formación. No matarás, no adulterarás, no codiciarás la mujer de tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo. Los no de Dios son los que no nos gustan. La gente quiere que le vaya bien alejada de Dios, no sirviéndole a Dios. La Biblia dice que David se deleitaba en la ley de Jehová. ¿Por qué? Porque si cumplo la ley, soy obediente a la ley, voy a recibir las promesas de Dios. Entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte, y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Y al 7º día Dios llamó a Moisés de en medio de la nube. Mira hasta cuándo le habló Dios. Ahí estaba esperando un día, 2, 3, 4, 6. ¿Y para qué me pidió Dios que subiera aquí? No me habla. ¿No te ha pasado así a ti también? Entonces, ¿para qué me llamó? Pues si no me habla. Espérate, ten paciencia, porque lo primero que Dios quiere trabajar en ti y en mí, paciencia. Paciencia. Sube acá. Un día, aquí estoy. Segundo día, alguien ahí que me llamó. 5 días. ¿Para qué me pides que suba si no me hablas? 6 días. Diga conmigo el día 7. ¿Ese número a quién le pertenece? No es cuando tú quieras, es cuando yo quiera. Pacientemente esperé en Jehová, y Él se inclinó a mí y escuchó mi ruego. Pacientemente. Él no te va a hablar cuando tú quieres, porque Él siempre va a probar tu paciencia. Y si alguien tiró la toalla y colgó los tenis, vaya, agarre la toalla y póngase los tenis, porque estabas en el sexto día, pero hoy llegó tu 7º día. Y lo llamó de en medio de la nube, y la apariencia de la gloria de Jehová era como fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube. Wow. Y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. 6 días en silencio, 34 Dios hablando con él. Dios le da a Moisés instrucciones detalladas para la construcción del tabernáculo, de cómo quiere ser él adorado, no como tú quieras, sino como él, porque la adoración es para él. También le dice cómo mantener la pureza y la santidad entre el pueblo. No adulteren, no forniquen, no anden haciendo esto, no harán lo otro, no adoren falsos dioses, imágenes, ídolos. Entonces conocemos la historia de cómo el pueblo, al ver que Moisés se tardaba, hicieron ídolos para adorar. Y dijeron: aquel varón que nos sacó de Egipto. Escucha, cuando tu pastor no es tu pastor, no lo vas a llamar así. Aquel varón que nos sacó de Egipto, dijeron. No sabremos qué le habrá pasado. Yo no creo que alguien pueda vivir después de 40 días ahí sin comer ni beber. Pensaron que se había muerto. Y dice: Aarón, haznos ídolos para adorarlos. Haznos un becerro, hijo de vaca y del toro. Y dice la Biblia que Aarón, el que se quedó a cargo de la iglesia, comenzó a darle talla y forma al becerro de oro.
les pidió todas las alhajas que les habían dado en Egipto, porque para eso Dios despojó de todo el oro y las alhajas para que las usara para hacerle la mesa del incienso, para hacerle. Dios quería ese oro para su casa y esto lo agarraron para hacer sus ídolos. Y el Señor se molestó y le dice Dios a Moisés: baja, desciende pronto, porque este pueblo que sacaste de Egipto pronto se han apartado de mí. Y había aquella fiesta, mi hijo, estaban fornicando, dice la Biblia. No estaban danzando como nosotros, andaban bailando, hombre con mujer agarrados aquí, haciendo una orgía tremenda, teniendo sexo así en público. Se armó una orgía terrible. Y baja con las 2 tablas de la ley. Y cuando ve al pueblo desenfrenado, dice la Biblia, porque Aarón se lo había permitido, agarró las tablas y las quebró, que habían sido escritas con la mano de Dios. Eso está como que yo vea que usted anda pecando y yo comience a romper la Biblia. Ustedes no se merecen esto. Eso fue lo que hizo Moisés. Digo, este pueblo no se merece la ley. Aquí dice: no adulterarás, y ahí andaron adulterando. ¿Sabes qué es una orgía? Donde hay exceso de comida, donde hay droga, donde hay alcohol y hay sexo. Pero no creas que es sexo escondido en el cuarto por ahí, no, en público, todos ahí cambiando mujer. Y se armó aquella orgía. ¿Quieres saber más de eso? 1 Corintios 10 habla sobre eso, Pablo, a la iglesia, que no forniquemos como fornicaron ellos, que un día Dios mandó al destructor, a la muerte, para que mataran miles ahí. Y comienza a decirles: les dio, hijo, leyes, mandamientos, preceptos, decretos. La ley es: no matarás. El decreto es: si matas te van a matar. El decreto es la sentencia. Y comenzó a darle leyes: no coman esto, no coman lo otro, pueden comer esto. Al sacerdote vístelo bien para que cuando suba por las gradas no se le vea la desnudez, tenía que estar cubierto hasta abajo. Al hombre, ¿cuánto más a la mujer? Te digo cuánto más a la mujer, porque el sexo el hombre lo tiene en el ojo, lo que mira. Por eso la mujer allá sin Dios se viste así, para provocar y llamar la atención. Y dice: le pondrás calzoncillos desde los lomos, el ombligo, hasta el muslo, hasta la rodilla, de lino. Y le vas a poner túnica desde aquí hasta abajo, para que cuando suba por las gradas de mi altar no se le vea su desnudez. Ahí está en la Biblia. Les comenzó a decir cómo se vistieran. 22:5 de Deuteronomio: no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá traje de mujer, porque es abominación. Y comenzó a darles qué comer, cómo vestirse, cómo vivir. Séle fiel a tu esposa, no la maltrates. Entre los mandamientos, ahí está en Éxodo y en Números: no andarás chismeando dentro de tu pueblo, yo Jehová. No atentarás contra la vida de tu prójimo, razonarás en tu corazón contra él. Y comenzó a darle leyes sanitarias. Cuando vayan a hacer sus necesidades, como no tenían baño, andaban en el desierto, diles que traigan una estaca para que cuando hagan su necesidad hagan un hoyo y entierren ahí la necesidad, porque Jehová tu Dios habita en medio del pueblo y no contaminarán a mi pueblo. Fíjate todo lo que le dio. Hoy te dijera: limpia bien el inodoro, limpia bien el baño. Quitarle esa pasta que lleva un mes pegada ahí en el zinc, que se te cayó cuando y comenzó a darle leyes sanitarias, leyes de comida, leyes del trato. De los 10 mandamientos, 6 tienen que ver entre nosotros. Solamente 4 tienen que ver entre Dios y nosotros. Y los otros 6, porque Dios quiere un pueblo sabio, un pueblo ordenado, un pueblo apartado. Y luego entre los mandamientos está:
Seréis santos porque yo, Jehová vuestro Dios, soy santo. Y dice, por eso los he apartado de las naciones, por eso estoy echando estas naciones. No vayan a aprender de las abominaciones de las naciones, porque por esta causa yo los estoy echando y les estoy dando la tierra de ellos a ustedes. No van a practicar agorrero, ni brujería, ni hechicería. No van a practicar, no adorarán ídolos, no tendrán dioses ajenos delante de mí. Y comenzó a darle mandamientos. Dios no quitó los mandamientos allá. Voy a corregir esto que usted escucha en muchos predicadores. La consumación de la ley fue allá en la cruz del Calvario. Falso, mentirosos estos. Porque si Dios quitó la ley, en la ley dice no adulterarás. Entonces hay que ir a darle, mi hijo, no es pecado. Porque dicen que Dios quitó la ley. Dios no quitó la ley. Lee la carta a los romanos, son 16 capítulos. Dice Pablo, ¿es pues la ley mala? No, porque yo no entendí, no comprendía si el pecado existe, si la ley no dijera, no matarás, no adulterarás. Entonces pues la ley es mala en ninguna manera, porque yo conocí el pecado, porque la ley lo dice. ¿Está aquí la iglesia? La Biblia dice que el cumplimiento de la ley es Cristo, pero Dios no quitó la ley. ¿Sabes qué vino a ser Cristo? Agregarle más. Oíste que fue dicho, aborrecerás a tu enemigo, mas yo te digo, ámalo. La ley te permitía odiarlo. Oíste que fue dicho que cualquier hombre o mujer que cometan adulterio, pero yo les digo, solo voltearla a ver y codiciarla y adulteraste en tu corazón. La puso más difícil, porque de la gracia han hecho una desgracia, mi hijo. Ahora imagínate cuántos adúlteros sin tocar a una mujer hay en este mundo. Solo estarla viendo y dejemos el ojo. Mira qué silencio, solo el aire acondicionado está alabando a Dios. ¿Sabes qué significa cuando Jesús dijo consumado es en la cruz? Porque yo he escuchado predicar, dice ahí quitó la ley. No. Te voy a explicar qué significa la palabra consumado. Cuando yo hacía un trato en tiempos de Jesús y yo te decía, ¿cuánto por la Tacoma? 5,000. 5,000. Consumado. Entonces yo vengo, te la pago. Se usaba la palabra consumado es. Y lo que estaba diciendo Jesús allá es, consumado es, ya pagué el precio por la salvación de ustedes. Gracias por valorar la salvación, mi hijo. Gracias ahí por valorar la salvación. Eso significa, no dice Pablo que Dios nos compró por precio y precio de sangre. Eso significa consumado. Dios no vino a consumar la ley, vino a cumplirla. El libro de Números detalla cómo el pueblo es llevado del monte Sinaí hasta el borde de la tierra prometida. Dios condena a esta generación a morir en el desierto por su desobediencia. El capítulo 12 de Números inicia diciendo, como María y Aarón hablaron mal contra Moisés, el pecado de Moisés fue haber formado una mujer extranjera, fue haber tomado una mujer extranjera. Ahí empezó, mira. Comenzaron a decir que por qué había agarrado una mujer negrita de la raza morena. Y criticaron al pastor. Ya se le había muerto Séfora. Era güera, ella quería pues experimentar ahí con una morenita. Pienso yo, yo no sé. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita. Cusita significa
morenita. ¿Cómo significa la palabra cus? Y se molestaron. ¿Por qué? ¿Sabíamos que hay gente metida? Gente güera, canche, rubia, y se llega a casar un hijo, una hija con alguien con piel morena. Pues Moisés dijo: pues ya tuve una güera, voy a agarrar una morenita. Y se casó con una cusita que había tomado. ¿Por qué la había tomado? Mujer cusita. Fíjate que hasta en la vida privada del pastor se meten. La esposa, ve lo que hizo el pastor. Mira, hay gente tan metida, mijo. Está en todo menos evangelizando. ¿A qué venimos a la iglesia? A aprender, a adorar y a alabar, a prepararte. No, estos llegaban. ¿Cómo se va a manifestar el Espíritu Santo así? ¿Y sabes qué es lo triste? Y luego dice: al pastor ya se le fue la unción. No, ustedes no son dignos de la unción, porque Dios no puede derramarse en un pueblo que se la pasa murmurando y criticando. No es culpa del pastor, es culpa de la iglesia. La iglesia va a ser como nosotros querramos que sea. Seamos aquí todos chismosos y revoltosos, odiémonos, a ver qué va a pasar. Dios se va, pero unámonos, guardemos lo que hablamos, vengamos a aprender, vengamos a apoyar, vengamos a ayudar, vengamos a adorar, vengamos a alabar, y los cultos se van a poner poderosos. El proceso de Moisés lo preparó para hacer el trabajo por el cual fue llamado. Cometió errores, pero Dios no solo lo limpió, sino que lo alabó por ser fiel y manso. ¿Sabes qué dijo Dios de Moisés? No hay otro más manso en mi casa, en mi pueblo, como Moisés. Como manso se quebró las leyes. Como manso se le arrancó la cabeza de una pedrada a un egipcio y lo mató. Era manso. Como un hombre impulsivo que puede llegar a matar se vuelve manso. ¿Te acuerdas cómo era vos? Y ahora vos hasta te admirabas y decís: wow, y ahora ya ni me enojo. Antes esto me enojaba. Muchachos, ustedes no han cambiado todo, porque no hay amenes, no hay nada. Está bien, entonces el mensaje cayó bien hoy. Solo Dios puede hacer ese cambio en nuestras vidas, y gloria a Dios por eso. ¿Cuándo se lo permitimos? Y mira lo que dice Dios, ya estoy para terminar. Aquel varón Moisés era muy manso. Dios está hablando por él. Muy manso, no era manso, era muy manso. Más que todos los hombres que había sobre la tierra. No solamente dice que es fiel en toda su casa, ahora lo pone que es el más manso. ¿Sabes para qué es la mansedumbre? La humildad es para reconocer. La humildad es para no ser orgulloso y soberbio. La mansedumbre es lo que Dios quiere, que soportemos, que aguantemos, que no salgamos huyendo. El manso aguanta. Y el diablo dice: manso, manso, pero no. Moisés era tan fiel que Dios hablaba con él cara a cara. Número 12:8, gracias por el piano. Cara a cara hablaré con él, con Moisés, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? ¿Por qué hablas tanto del pastor? ¿Sabes por qué? Porque no tienes temor de Dios. Ya de por sí afuera, mi hijo, tenemos mucha fama, mañosos, vividores, pobre gente que se mata ganando el mínimo, y pastores vividores. Allá se pasa, mi hijo, porque están endemoniados. No tienen la revelación de Dios.
Algunos de ustedes pensaban lo mismo y cambiaron cuando vinieron aquí. ¿Cuánto vale la restauración de tu familia? ¿Cuánto te vale ver a tu hijo allá que anduvo en la pandilla? Ahora lo ves tocando la guitarra eléctrica. ¿Cuánto vale ver a la Olga allá sirviéndole a Dios, y a tu nieta Sophie? ¿Cuánto vale eso para vos? ¿Quién lo hizo? ¿A quién usó? Alma, los 12 que fueron no vieron lo mismo. Porque el problema no está afuera, está en esta cabeza que no se la hemos entregado al Señor. Y el que habla no tiene fruto. Y dijo Josué y Caleb: cállense. Y se puso entre el pueblo y hacete aquí. Se puso entre el pueblo y el pastor. Porque los Josué y Caleb son los que están dispuestos. Me vas a matar primero a mí antes que a mi pastor. Y ya no quisieron apedrear y matar a Moisés. ¿Cómo se les metió ese demonio de querer matar al pastor a esta gente? Porque 10 hablaron. Las palabras son semillas, son poderosas. Tienes que tener mucho cuidado que oyes, a quién oyes. Porque siempre el que habla mal del pastor es porque está molesto, porque alguna vez lo confrontó y no le gustó. Y te quieren usar a vos nomás para que digan: no era solamente yo el problema, aquí me... Estos días dijeron: vamos a hablar, comuníquense ahí, mucha. Pero 2, dice el Señor en número 12: a esto los voy a matar, pero no así a mi siervo Josué y Caleb, porque en ellos hubo otro espíritu, otra actitud. ¿Sabes por qué Josué y Caleb no se rebelaron contra el pastor y se unieron con el pueblo para pedirlo y matarlo? ¿Sabes por qué? Porque sabían que él era el hombre de Dios. Sabían que él tenía la palabra de Dios. De hecho, este montón de sinvergüenzas que querían matar al Señor, al pastor, son los mismos que le dijeron a Moisés: Moisés, habla tú con Dios. Cuando tronaba el Sinaí, le tuvieron miedo. Habla tú con Dios y refiérenos tú las palabras que Dios te dice y nosotros las obedeceremos. Y cuando Moisés venía a predicarles y a hablarles: ¿quién te ha puesto por nosotros? Así es la gente que no ha nacido de nuevo. Así es la gente que no tiene el Espíritu Santo. Peor cuando están ofendidos y dañados contra la paternidad espiritual en Cristo Jesús, que es el pastor. Y dijo Dios: de estos 2, a ellos los voy a introducir. Voy a perdonar al pueblo. A estos no, a estos que provocaron los voy a matar. Y los mató Dios. Pero a este pueblo en el día del juicio me la va a pagar. El juicio no ha llegado todavía. Y dijo: ninguno de estos que se rebelaron van a entrar a la tierra prometida. Y dijo lo siguiente el Señor: a sus hijos voy a introducir. A los que dijeron que yo los saqué para matarle a sus hijos aquí, le dijeron a Dios: malo, asesino, cruel. Eso le estaban diciendo: nos sacaste de Egipto para matarnos aquí en el desierto. Tengamos cuidado con el espíritu de ofensa, porque esa es la trampa de Satanás, es la ofensa. Dijo el proverbista que un hermano ofendido es peor que una ciudad amurallada y más cerrado, fuerte que los cerrojos de Alcázar. Cuando tú escuchas a un ofendido, la semilla y el espíritu de esa persona ya te quedó a ti. Y es cuestión de tiempo que comiences a actuar igual que la persona que escuchaste. La Biblia dice que el que se mete en pleito ajeno es como aquel que agarra al perro del hocico, te va a morder.
aunque sea tuyo. No les gusta. Tenés un perro, llega a la casa y apretárselo así o agarrarle las orejas. No te va a morder porque sabe que sos el dueño, pero te tira tu mordida diciéndote: no me toques las orejas, no me agarres el hocico. Intentalo con el perro, jalarle las orejas o agarrarle el hocico así. Yo tenía el chucho que se llamaba Capullo en Guatemala y le agarraba el hocico y le... Cuando yo leo Proverbios, te voy a poner un ejemplo. Vos me mirás en el parqueadero regañando a este y comenzás vos, la calentura de que la está sudando vos. Si yo fuera José, yo no le he aguantado, yo le respondo. Y claro, ¿qué te importa a vos, pues, mijo? Hay gente que le encanta meterse. ¿Y sabes que es mejor no meterse en problemas de dos? Porque Dios va a tratar con los dos. Y nosotros, en lugar de ver lo que hagamos, es a empeorar. Lo vengo viendo por 32 años en la iglesia. Yo me puedo acercar a ti. Te ofendió el George, ¿verdad? Perdónalo. Guarda tu corazón, guárdalo. Perdónese. Va a irse para el cielo. ¿Qué diferencia? Si yo fuera tú, yo llamo al Víctor, y ya que llegó este que te ayuda, entre los tres le dan una. ¿Por qué hablas más de tu pastor? Ya se te olvidó cómo llegaste a la iglesia y Dios lo usó y te ayudó. Esto hasta pareciera matrimonio entre el pastor y la iglesia, ¿no? Pura luna de miel, y que me sanó del cáncer Dios a través del pastor, y que Dios me liberó del homosexualismo, y ahora se enojó porque yo le llamé la atención. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Como hay gente dañada en el corazón contra el pastor en todas las iglesias. Soy evangelista por 31 años de púlpito, 32 de calle. Pastor, yo siento invitarlo a comer cuando voy a otro lado. Y ya comienzan a soltar todo el veneno. El pastor, la esposa del pastor me regañó al niño, el hijo del pastor. De todos los que estamos aquí bajo este techo, los que están trabajando allá en el parqueadero y allá cocinando afuera, de todos estos, use su sabiduría. ¿Quién es el más principal para el diablo? ¿Quién es el más buscado, el número uno en el infierno de los que estamos aquí reunidos? ¿A mí me quiere? Hay un texto que dice, y se cumplió en Jesús cuando lo entregó Judas: heriría al pastor y las ovejas serán esparcidas. Sintió compasión Jesús porque estaban como ovejas sin pastor, de carne y hueso, de carne y hueso. No me salga que usted tiene el pastor del Salmo 23, porque si no tiene el de carne y hueso, tampoco el del Salmo 23, porque entonces estaríamos como la iglesia de Corintios. Yo soy de Pablo, yo no. Yo soy de Cefas, yo no. Yo soy de Apolos. Y decían los otros: yo ni de ninguno de estos tres, yo soy de Cristo. Vaya. Y entonces, ¿qué pasa con el capítulo 2 de Jeremías? Y pondré pastores conforme a mi corazón, para que los apacienten con ciencia y con sabiduría y con inteligencia. Necesitamos a alguien. ¿O por qué puso rey Dios sobre su pueblo? Que no era la voluntad de él, pero por rebeldes alguien pidió rey y se los puso. ¿Por qué les puso sacerdotes? Para que los cuidaran. Cuando vos tenés la revelación de quién es el hombre de Dios, por eso David no tocó a Saúl, aun cuando Saúl fue desechado, y aun cuando Saúl lo persiguió para matarlo, y le decía: Padre mío, en otras palabras, dame paternidad, dame tu paternidad, dame tu cobertura.
Mira el pedazo del manto. Entré a la cueva, te corté un pedazo del manto y me dijeron los que andaban conmigo: mátalo. Y si no lo quieres matar, tú dame la orden, yo lo hago. Pero yo les dije: ¿quién tocará al ungido de Jehová? Lejos esté de mí de tocar al ungido de Jehová. ¿Te acordás cuando los 3 hijos de Noé se emborrachó? Y Can entró a la tienda y su padre, su paternidad, su autoridad en ese tiempo, porque no había iglesia, estaba desnudo. ¿Y qué hizo en lugar de cubrirlo? ¿Están aquí en la iglesia todavía? No. Se fue a divulgarlo. Y cuando Noé se dio cuenta de lo que había hecho Can, dijo: maldito sea Canaán, no Can. Maldijo al nieto, al hijo de Can: maldito sea Canaán, siervo de siervo será. Dios hizo un cambio por esta rebelión y esta murmuración, y dijo: nunca más le voy a hablar a nadie cara a cara. Aunque no le miraba la cara, pues solamente la apariencia, siempre se cubría el Señor. Ahora le voy a hablar en sueño o en visión, pero ya no voy a venir a hablar cara a cara con ellos. Yo creo que esa gente que dice: Jesús me visitó, es un ángel del Señor que mandó, porque Él tiene que cumplir esa palabra. Dijo: cara a cara hablaré con él, con Moisés, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Qué privilegio que Dios nos conozca como sus hijos fieles. ¿Cómo trató Moisés con la rebeldía y la crítica y la murmuración que se levantó contra él? María y Aarón, sus propios hermanos, no lograban entender la autoridad que Dios le había dado a Moisés. Ese es el problema, que no entienden la autoridad que Dios le dio al pastor, y que es el varón de Dios con todos y sus defectos. Así es. Lo juzgaron pensando que podían tomar el lugar que Dios le había dado a su hermano. A pesar que sus hermanos lo juzgaron, la reacción de Moisés fue orar por ellos. Usted sabe, María queda leprosa una semana porque no quiso humillarse. Aarón se humilló, Dios no lo castigó. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: te ruego, Dios, que la sanes ahora. Está intercediendo por su hermana que le cayó lepra por la murmuración. ¿Cuántas familias hay leprosas espiritualmente hablando? Porque hablan del varón de Dios. Los hijos de Dios debemos tener las características de Moisés, siendo fieles, leales, mansos. Solo así podremos tener el valor de perdonar y orar por los que murmuran en nuestra contra. Que Dios nos ayude. Amén.